¿Cómo están? Bendiciones, que tengan un feliz día o noche de hoy jueves. La palabra de este devocional se encuentra en 1 de Samuel capítulo 14, versículo 1 al 23. Estaremos leyendo algunos pasajes de este capítulo en la versión NTV. Antes de ir a la palabra de hoy, me gustaría que recordemos un poco el contexto en el que se va a desencadenar el episodio de este capítulo, que es básicamente en el de un Israel con una derrota aparentemente garantizada. ¿Por qué razón? Porque tenían a miles de soldados filisteos bien equipados cercándolos, y ellos contaban con un ejército de 600 soldados israelitas que estaban desarmados, aterrorizados y escondidos en cuevas, juntamente con su líder y rey Saúl. En otras palabras, prácticamente no hay ninguna esperanza para Israel. Pero quiero que tengas en cuenta que estamos hablando del pueblo de Dios. Y eso nos lleva a esto, que incluso en la situación más desesperada hay un pero con Dios cuando se trata de Israel. Una oportunidad para que Él haga lo imposible, y para cumplir con esta labor y misión, Él usa a un hombre. Él es el ejemplo de tipo de persona que Dios necesita el día de hoy. La Biblia nos dice que aunque los israelitas no contaban con armas de hierro para pelear al mismo nivel que los filisteos, sí tenían a su disposición un arma superior, y es en la que nos vamos a enfocar hoy: la fe en Dios. Esta fue el arma que usó esta persona llamada Jonatán, hijo del rey Saúl, muy diferente a la que usó el mismo Saúl. La fe de Saúl en Dios hasta ese entonces ya había fallado, pero quiso usar otra arma espiritual. Primero mandó a llamar a un sacerdote, dado que ya no contaba con el apoyo ni consejo del profeta Samuel. Y lo que veremos en los versículos 2 y 3 de este capítulo nos muestra en qué situación estaba Saúl. Y dice lo siguiente: mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitot, hermanos de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Ahías era descendiente de Elí y formaba parte del linaje sacerdotal que Dios había rechazado. Y vemos que este sacerdote llevaba el efod, una pieza del vestuario del sumo sacerdote, pero que lamentablemente en el tiempo de los jueces llegó a ser usada como un amuleto, y el rey Saúl lo estaba usando de la misma manera. Los amuletos, iglesia, son muestra de la salida fácil para la gente que prefiere hacer su propia voluntad en lugar de obedecer a Dios. Y Saúl quería una salida fácil a su manera. Todo lo contrario a Saúl fue lo que hizo su hijo Jonatán. Él se dispuso a usar el arma espiritual de la fe. En el versículo 1 dice: cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. El plan de Jonatán era atacar al campamento de los filisteos, no con su ejército, sino solo él y su siervo. Era un plan irracional y suicida. No lo hizo por ser arriesgado, creyéndose invencible, sino porque confiaba en Dios, para quien nada es imposible. Si solo ellos dos tenían fe, entonces solo ellos debían ir. La fe siempre abre las puertas a la victoria, pero la duda nos puede conducir y nos da paso libre a la derrota.
Sigamos leyendo el versículo 6 y 7, que dice: «Crucemos hasta la avanzada de esos paganos», le dijo Jonatán a su escudero. «Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos». «Haz lo que mejor te parezca», respondió el escudero. «Estoy contigo, decidas lo que decidas». Estos pasajes nos deja ver que la verdadera fe en Dios no es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho. Hasta ese momento, Jonatán no había recibido revelación directa de Dios. Lo único que sabía era que Dios quería que echaran fuera a los enemigos. Para entonces, aún no sabía si debía llevar a cabo ese plan tan arriesgado. Por esa razón, buscó que Dios le confirmara si debía seguir adelante con el plan o no, y pidió una señal. En los versículos 8 y 10 dice lo siguiente: «Muy bien», le dijo Jonatán, «cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dice, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos». Ahora, la pregunta aquí es: ¿está bien pedir señales cuando Jonatán dice que va a pedir señales? Algunos han creído que es malo pedir pruebas a Dios, pero eso es lo que Dios nos ha dado desde el principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está colmada de señales. Estas son pautas que el Señor nos envía para confirmar si estamos alineados o no a su plan. Jesús en el Nuevo Testamento reprendió a algunos por pedir señal. Sin embargo, al final les dio una señal, aunque no la que esperaban. Lo malo no era pedir señal, sino la falta de fe. La clave está en pedir señal, no por falta de fe en Dios, sino por dudar de nuestro propio corazón engañoso o nuestra mente falible que tenemos. Jonatán, en este caso, pidió señal y el Señor se la confirmó a través de los filisteos en los versículos 11 al 12. Esos versículos nos dicen que tan pronto como recibió la confirmación divina, Jonatán actuó y el Señor dio la victoria. Pasajes 13 al 15 continúa diciendo lo siguiente: «Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea». De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Jonatán y su siervo hicieron lo que tenían a su mano, y el resto lo hizo Dios. El Señor, iglesia, no nos pide que seamos superhéroes. Todo lo que nos pide es que hagamos lo que podamos, porque lo demás lo hace Él. En esa ocasión el Señor hizo temblar la tierra y provocó una gran confusión en el campamento enemigo. Y si usted continúa leyendo, se dará cuenta que la palabra dice que desde el campamento de Saúl se podía ver que algo estaba pasando en el campamento enemigo. Se preguntaban contra quién estaban luchando, y allí se hizo evidente que solo faltaba Jonatán y su escudero
en el lugar donde ellos estaban. Aún allí Saúl sigue poniendo su fe en los amuletos y pidió al sacerdote traer el arca. Y aquí quiero que entendamos que no es que estuviera mal llevar el arca a la batalla, porque así lo habían hecho en la conquista de la tierra. Lo malo es poner la confianza en ella en lugar de lo que representa, que es la presencia de Dios. Pero al final Saúl se dio cuenta que no era necesario mandar a traer nada, porque Dios ya estaba haciendo la obra. Los enemigos entraron en confusión y comenzaron a matarse entre ellos. Hemos visto que aunque los israelitas no contaban con espadas de hierro, alcanzaron la victoria porque Dios iba delante de ellos. Pero también algo que quiero que resaltemos del devocional de estos pasajes es que Dios no quiere que seamos simples espectadores, sino que tomemos un rol activo en la conquista de lo que Dios tiene para nosotros. Así como vimos en el ejemplo de Jonatán, él miró a sus paisanos y sabía que no iban a enfrentar al enemigo, así que él lo hizo. Jonatán vio la necesidad y el fracaso de su padre y decide que alguien tiene que actuar. Cada uno de nosotros debe echar fuera al enemigo de su vida, el pecado, prácticas y aún líneas de iniquidad, cosas que sabes que están mal y te lleva a esconderlas por temor al que van a decir. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Él desea que conquistes tu territorio, que veas la necesidad y que actúes con determinación en tu vida y salgas a hacerle frente a tu enemigo. Y no solo eso, sino que tu fe también se demuestra al ir a un lugar donde Dios puede usarte, así como lo hizo Jonatán, donde la fe se combina con esa osadía, mientras que la falta de fe puede impedir que hables a otro, aún a tu vecino, sobre Cristo, o que ores por la sanación de alguien. La fe, iglesia, te permitirá ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque es una clara comprensión de quiénes somos en Cristo y quién es nuestro enemigo. Nos hace tener la confianza de que Dios está con nosotros. Versículo 6 dice: para Dios no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. ¿Tienes esa fe para la salvación de tu familia? Puedes decir como Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nosotros, amada iglesia, debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte y Dios, amada iglesia, hará el resto y allí veremos sus milagros. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Sé que solo poniendo mi mirada en Cristo encuentro el valor y la determinación para actuar en base a tu guía y dirección. Tú eres el Dios de los ejércitos. Dame fe y valor para vencer al pecado y a mis problemas de la misma manera que lo hizo Jonatán. Te pido que me perdones si he puesto mi confianza en otras cosas, desconfiando de tu poder. Hoy pongo mi confianza y fe en el gran Dios Todopoderoso para todas las situaciones de mi vida. Sé que en ti tengo la victoria porque tú peleas por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.